Gloria a Dios. Sea bienvenido a una nueva reflexión bíblica. Agradecemos a Dios por este tiempo de refrigerio para nuestras almas. Dios nos permite tener su palabra a través de la cual nosotros podemos crecer, podemos desarrollar nuestra vida cristiana en una manera en la cual Dios, hermanos, hace grandes cosas a través de nuestras vidas. Sea bienvenido usted que está ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice. Le damos gracias a Dios por su vida. En esta hora quisiera compartir una reflexión que va más dedicada hacia lo que es la juventud. Y quisiera hablar acerca de cómo los jóvenes pueden conquistar. Y va a ser una serie de temas, pero quisiera compartir en esta hora este tema. Y es un joven, ¿cómo es un joven que conquista? Oiga eso, ¿cómo es un joven que conquista? Estamos viviendo tiempos bien difíciles y quisiera compartir este tema para ayudarte, para que tú cambies tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de análisis de la vida cristiana y que puedas arribar a una vida diferente, una vida de victoria, una vida en la cual puedas sentir que realmente eres un hijo de Dios que está siendo usado por el Señor. Si tienes tu Biblia en la mano, la puedes consultar en el libro primero de Samuel, en el capítulo número 17 del libro primero de Samuel. Vamos a leer ahí una porción muy interesante, unos versículos. Del capítulo 17 vamos a leer el versículo número 32 en adelante, que dice de la manera siguiente. Presta atención a la lectura. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, o de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Leo todavía el versículo 10 y el versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre él o sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y David se ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Querido joven, hemos leído esta porción de la Escritura que nos muestra el momento cuando Dios va a levantar, a exaltar la vida de David, la vida de este joven. Y si tú pudiste notar en la lectura, dice la Escritura de que Saúl era el rey. El rey Saúl estaba enfrentando un gran desafío en su reinado, y era de que un filisteo incircunciso, un filisteo, se había levantado como poderoso gigante y estaba desafiando a todo el ejército de Israel. Y la Biblia señala las características que Saúl tenía. Dice que era un hombre hermoso, era un hombre de alta estatura, quizás fornido, cualidades de un hombre de guerra. Y ahora él era un rey, era rey de Israel. Lo tremendo de todo esto es que Saúl había estado acorralado, estaba encerrado, estaba amedrentado y no tenía el valor de poder enfrentar a aquel filisteo, a aquel enemigo que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Tanto así que día con día los estaba desafiando, los estaba humillando, y parecía ser que no había nadie que pudiera enfrentar a este enemigo.
David era, como aquel lo señala, un pastor de ovejas. Había ido a cuidar las ovejas de su padre. Sus hermanos eran hombres de guerra, habían ido ya por su edad a la batalla juntamente con el rey Saúl, pero ninguno de ellos había tenido el valor, la capacidad de enfrentar al filisteo Goliat. En una de esas, David llega, y cuando se acerca al momento de la batalla y donde estaban en orden para la batalla, oye el desafío del filisteo, y cuando él escucha eso, su corazón se enardece. Esto nos da a nosotros el primer punto que quiero tocar contigo, y es que todo joven de Dios debe de apasionarse por la obra del Señor. Debe de apasionarse por las victorias del pueblo de Dios. Debe de anhelar ver la gloria del Señor. Debe de anhelar ser usada su vida por Dios. Qué triste es poder ver a los jóvenes en este tiempo, que la mayoría de ellos dicen ser cristianos, pero no tienen absolutamente ninguna experiencia con Dios. Sus vidas son tristes, sus vidas son mediocres, sus vidas son unas vidas pasivas, vidas que no reflejan el carácter de Dios en sus vidas, no reflejan ese dinamismo, esa vida que Dios le otorga a todo aquel que se encuentra con Él. Tú puedes buscar en la Biblia y vas a encontrar en la Escritura que todos los hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios, sus vidas fueron transformadas, sus vidas cambiaron. Fueran jóvenes, fueran adultos, fueran niños. Podría mencionarte a Samuel, podría mencionarte en el caso de David, Sansón y tantos hombres de la Biblia, un Josué, un José con su integridad, que el encuentro con Dios los transformó, los cambió. Se atrevieron a salir del molde, de los esquemas de la mediocridad, y se proyectaron para ser personas diferentes, personas distintas, personas que verdaderamente querían ver y tener experiencia con ese Dios glorioso. La Biblia dice que cuando David escuchó las palabras del filisteo y vio que nadie tenía el carácter para levantarse, la valentía para enfrentar al enemigo, dice la Escritura que David dijo estas palabras a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire qué tremendo. A veces nosotros pudiéramos menospreciar la juventud, y eso se está dando mucho, pero no por razones de que los jóvenes sean atrevidos y que los jóvenes sean personas que quieran hacer la obra de Dios. No, más bien las críticas van enfocadas a la mediocridad, van enfocadas a aquellas, voy a decir, expresiones de los jóvenes que ellos mismos están diciendo que no se puede, que para ellos no es, que es otro tiempo, que ahora las cosas son diferentes y que Dios no espera de ellos grandes cosas. Pero ¿quién te ha dicho esa mentira? Y Satanás está contento de que la juventud, toda una generación, se esté perdiendo y no esté identificándose con el verdadero carácter de ser un hijo de Dios. Es triste ver tantos jóvenes hundidos en los pecados, hundidos en la pornografía, hundidos en tantas cosas que no les llevan a ningún bien. David ahora está aquí y dice: tu siervo irá, pero él da palabras de aliento, da palabras de consuelo, él da palabras de fe. Él dice: no desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará. Tu siervo irá y conquistará. Tu siervo irá y enfrentará al enemigo. Satanás, dice la Biblia, cuando lo dice Santiago, dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo se va a resistir estando atrincherado, estando lejos de servir a Dios? Jóvenes que no quieren servir al Señor, que no se involucran en nada, que solamente quieren esparcimiento y no anhelan ver la gloria de Dios, de encerrarse con Dios, tener experiencia con Él. Eso cuesta encontrarlo hoy en día. Probablemente acá era el mismo sistema, la misma situación. Nadie se atrevía, ni los jóvenes, ni los adultos, nadie se atrevía, pero de repente aparece uno nada más. Y fíjese qué tremendo es esto, fíjate qué tremendo es esto, que con uno que esté dispuesto a creerle a Dios, con uno
que esté dispuesto a ver la gloria de Dios, con uno que se aparte para Dios, Dios puede hacer grandes cosas. David le dice a Saúl: no desmaye ninguno en su corazón, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí viene el choque de dos generaciones. El choque de la generación de aquellos que tienen experiencia con Dios y el choque de aquellos que no la tienen. Personas que confían en lo humano, personas que confían en sus capacidades humanas. Se dice mucho que la generación pasada, en la cual nos incluyen aquellos que ya tenemos 40, 50 años, que las cosas se hacían diferentes. Eran diferentes las cosas y que porque se hacían de una manera distinta, ahora no funcionan. ¿Pero qué se está diciendo con eso? Se está diciendo que Dios no funciona cuando la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué significa esto? Que Dios, el que obró en el pasado, puede obrar en el presente. Dios puede cambiar. Y yo no estoy defendiendo a Saúl acá con lo que estoy diciendo. Naturalmente Saúl estaba desubicado. Saúl era una persona que no tenía convicción. Saúl era una persona que no confiaba en Dios, que confiaba en lo humano. Pero también habían hombres de Dios, profetas de Dios, que confiaban en Dios. Teníamos al profeta Samuel, que confiaba en Dios y que era prácticamente el modelo para David. Ahora tenemos acá a Saúl. Oye sus palabras. Dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué está diciendo Saúl? Saúl le está dando más valor, le está dando más ventaja, le está dando, voy a decir, más credibilidad al filisteo, al enemigo de Dios, que al siervo de Dios, que al joven que está inspirado. Quiero decirte algo. Quizás cuando tú tengas experiencias con Dios y te levantes y digas a alguien: mira, Dios quiere hacer esto, Dios quiere usarme, Dios quiere hacer esto conmigo, probablemente nadie crea en ti. Probablemente la gente te diga: no podrás. Probablemente la gente te diga: no, estás emocionado nada más. Esa es una emoción que ya te va a pasar. Lo mismo pudieron haberle dicho a David. Decirle: Saúl, estás emocionado. Y como le dice acá, al decirle: eres un muchacho. O sea, lo está hablando despectivamente de él, lo está menospreciando y está exaltando al enemigo al decir que es un hombre de guerra. Era un hombre de guerra desde su juventud. Está diciendo: es un hombre de experiencia, es un hombre que te puede destruir en un momento. Pero la Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, si Dios te ha llamado, si Dios quiere usar tu vida, Él lo va a hacer. Si Dios quiere respaldarte, si Dios quiere llenarte, si Dios quiere hacer contigo grandes cosas, las hará. Pero debes de cerrar tu oído, no prestar atención a aquello que es negativo, que es nocivo, aquello que te menosprecia. Tú no eres lo que el hombre piensa que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y si la palabra de Dios te dice que tú puedes, tú lo puedes lograr. Cuando David escuchó esas palabras negativas de Saúl, dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Oye, el verbo es pasado. Tu siervo era, porque a partir de ese momento su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada. Ahora él va a ser un líder, ahora él va a ser un guerrero, ahora él va a ser alguien que ponga en su lugar al enemigo. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira qué maravillosa experiencia. Era el hombre, el joven que estaba en el anonimato, el joven que nadie sabía nada de él. Y es que así son los hombres de Dios.
Los hombres de Dios permanecen en oculto. Los hombres de Dios permanecen como un Juan el Bautista en el desierto, pero luego vienen a poner a temblar a los reyes, vienen a hablar la palabra de Dios. Así son los siervos de Dios. No, los siervos de Dios no son los que andan haciéndose publicidad, no son los que andan promoviéndose. Los siervos de Dios buscan en secreto a Dios, su Padre, y Dios, que es su Padre, los recompensa en público. David había tenido sus experiencias, a nadie se las había contado, pero ahora surge la necesidad de transformar la mentalidad de aquellos que son negativos para hacerle ver que Dios es real, que Dios es poderoso y que Él puede usar con su poder a cualquier persona, a los jóvenes, cuando se disponen para buscarle a Dios. David estaba ahí y dice que su pasión por las ovejas era tan tremenda que si venía un león o un oso, él lo agarraba por la quijada, lo despedazaba, lo hería, lo mataba, porque Dios estaba con él. Nadie sabía de la experiencia de David. Nadie, solamente él lo sabía. Y ahora se presenta el momento de enfrentar al enemigo y David no puede quedarse de brazos cruzados, no puede quedarse allí en el anonimato. Ahora él debe de salir y debe de mostrarle al pueblo y al mismo rey que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para él. Debe de vencer tus temores. Quizás tú dices, yo no puedo hablar. Moisés no podía hablar muy bien. Lo logró en el tiempo que estuvo en Egipto. Se hizo un hombre poderoso en palabras, pero esa limitante no fue una barrera, aunque él así lo pensaba, pero Dios le hizo ver que para Dios no hay nada imposible, que para Él todo es posible. Quizás tienes temores porque te han dicho que no sirves para nada. No creas eso. Cree lo que la palabra de Dios te dice. Cree al fundamento de la palabra que te dice que si Dios está contigo, Él te ayudará. Nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre te sostendrá con la poderosa mano de su poder. Confía en el Señor. David le expresa su experiencia. Experiencias que a cualquiera nos dejan boca abierta. Nos dejan, hermano, como sí, extasiados, maravillados de poder ver hasta dónde Dios puede llegar cuando hay alguien que está apasionado por las ovejas, está apasionado por las almas, está apasionado por la obra del Señor. Dios da esa fuerza, Dios da el dinamismo, Dios da el coraje para que podamos enfrentar al mismo enemigo. Cuando Saúl escuchó esas palabras de la experiencia, fíjese qué tremendo. Desde el inicio, cuando Saúl ve a David, lo menosprecia. Ya ahora de que él supera eso y le hace ver su experiencia con Dios, su experiencia de la fuerza sobrenatural, y ahora él le dice: ese filisteo va a ser igual que el león y que el oso, lo voy a destruir, porque le dice estas palabras: ha desafiado al ejército del Dios viviente. Al ejército del Dios viviente. Le está diciendo a Saúl: este ejército es un ejército de Dios. Es un ejército que debería de tener el poder de Dios. Debería de tener el carácter de Dios. Debería tener el coraje de Dios. Pero se han desanimado, se han amedrentado. Pero déjenme decirles que Dios es el Dios de este ejército. Y yo soy parte ahora de este ejército. Así que voy a ir a pelear y lo voy a vencer, así como lo he hecho con el oso y con el león. Eso era más que suficiente para que Saúl creyera. Pero ¿hasta dónde puede llegar la incredulidad? Y a veces el enemigo utiliza a las personas que aparentemente son autoridades para bloquear el crecimiento de los jóvenes, para bloquear el crecimiento de aquel que aspira a hacer algo para la gloria del Señor. Saúl le dice: te voy a vestir, te voy a poner coraza, te voy a dar mi espada, te voy a poner todo lo que te va a proteger de los dardos, de las flechas del enemigo. Y lo vistió a David. Y dice la Biblia que cuando él quiso caminar no pudo. Y le dijo: quítenme todo esto, yo no puedo caminar. Yo nunca he probado esto, nunca he actuado con esto. Es decir, lo humano no funciona. Lo humano es lo humano. Dios es sobrenatural. Dios está sobre todo lo que es humano, lo que es natural. Dios está sobre.
Y por eso es que Él siempre espera que nosotros creamos en Él, porque si Él nos usa como instrumentos para poder hacer su obra, siempre la gloria va a ser para Él. Si en lo humano pudiera hacerse la obra del Señor, tendríamos mérito para tomar gloria nosotros, pero no podemos tomar gloria nosotros, porque la gloria es para el Señor, porque Él es el que lo hace. Sin Él nada podemos hacer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sin Dios nosotros no somos nada. No podemos hacer absolutamente nada. Eso tenemos que entenderlo y saberlo. David lo sabía y por eso dice, quítenme todo esto. Yo con esto no puedo pelear. Él tenía su propia experiencia con Dios y en esa experiencia estaba fundamentada su fe. Joven, yo no sé cuántos años tengas, ni puedo asegurarte cuántos años tenga David en este momento. Solamente se cree que era un joven, un muchacho, por las expresiones de Saúl. Eres un muchacho. Probablemente tendría 15 o 20 años, pero yo no sé cuántos años puedas tener tú. ¿Qué experiencias has tenido con Dios? ¿Has estado escuchando los mensajes negativos de personas que te dicen, tú no puedes, no tienes cualidades, tienes miedo, no tienes la personalidad, no conoces esto, no conoces lo otro? Deja de escuchar esos comentarios. Oye la voz del Señor. Oye la palabra del Señor que te dice que con Él sí puedes ser más que vencedor. Y tú puedes ser uno de la nueva generación que Dios quiera usar para sostener la iglesia, para levantarla y hacer cosas grandes para la gloria de Dios en este país. No te acomodes al molde negativo, al molde humano, donde las personas quieren que en lo humano se haga la obra. No te acomodes a ella. Busca la presencia de Dios, busca en oración a Dios, métete en ayuno con Dios, lee la palabra todos los días, compra libros, capacítate, sea autodidacta, aprende a conocer a Dios y Dios va a usar tu vida. Finalizo con esto. Saúl le quitó todo y David fue a la guerra solamente con una honda y unas piedras, y con una piedra fue nada más suficiente para derribar a aquel gigante, y con la misma espada de él le cortó la cabeza y la llevó a Jerusalén para que viera todo el pueblo que sin armas humanas se puede vencer al enemigo. Como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y también dice nuestras armas no son humanas, sino que son poderosas en Dios para destruir huestes, para destruir potestades. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la búsqueda de Dios es el arma más poderosa que te puede usar, te puede dar ese potencial para poder ser útil en este tiempo final que estamos viviendo. Voy a orar por tu vida y espero que Dios inquiete tu corazón para ser un joven diferente, un joven que conquista. Así son los jóvenes que conquistan, jóvenes que le creen a Dios, que se someten a Dios para que Dios los use. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te pido, Señor, por esos jóvenes que están ahí, Señor, que van a ver este video. Dios mío, bendíceles con esa convicción profunda, esa convicción poderosa, de tal manera, Señor, que no puedan ver, Señor, el tamaño del enemigo, que puedan ver la grandeza tuya, que puedan tener experiencias contigo, Señor, que en la oración, en la lectura de la palabra, tú les hables, los inspires, los motives, para que, Señor, puedan ser jóvenes de victoria, jóvenes que conquistan, jóvenes, Señor, diferentes, que salen de la muchedumbre con experiencias gloriosas para la gloria de tu nombre. Usa, Señor, esa jovencita que es temerosa, usa ese jovencito que es temeroso en lo humano, que solamente tu temor esté en sus corazones y que, Señor, puedan ponerse, Dios mío, en la brecha para que tú los uses en gran manera. Señor, yo los pongo en tus manos. Dales experiencias, usa a los líderes, úsalos como supervisores, como pastores, como evangelistas, como maestros, como siervos tuyos, como profetas. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos
Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor, hoy por siempre. Querido joven, Dios te bendiga y espero que esta palabra te impulse para servir mejor al Señor. Comparte esta palabra con tus amigos, con tus amigas, con tus allí en las redes sociales, para que Dios esté bendiciendo a muchas personas. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reflexión para los jóvenes.